9:36 y después de haber presentado a Máximo San Román del equipo técnico de Keiko Fujimori, corresponde presentar al físico Modesto Montoya, que forma parte del equipo técnico del señor Felipe o Pedro Castillo. Señor Montoya, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Bueno, hay que precisar que usted es un doctor en física, que ha hecho estos estudios en Francia, que ha dirigido el Centro Nuclear Peruano de Jicamarca, que lleva el nombre de Óscar Melo Quesada, en homenaje al primer peruano que habló sobre energía nuclear hace más de 100 años. Y ahora está formando parte del equipo técnico de Pedro Castillo. Cuéntenos qué lo llevó a dar ese paso a la política concreta y comprometida con una candidatura presidencial. Bueno, ayer hemos escuchado al señor Kuchasca, que lo ha entrevistado. Sí. Él ha señalado que una de las razones por las que hemos sufrido la pandemia, como el país que peor ha manejado y que tiene la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes, ha sido debido a la falta de ciencia. Eso lo advertimos desde marzo del año pasado. Nosotros está publicado, porque en un país sin ciencia no se puede defender prácticamente de nada. Este mensaje que lo traemos desde los años 80 nos ha llevado a invitar a los candidatos a la presidencia a una serie de eventos relacionados con el tema, ciencia para enfrentar los problemas. Y entre los finalistas, el único que ha participado en enero del 2020 ha sido Pedro Castillo. La señora Keiko Fujimori nunca ha atendido nuestras llamadas, nunca va a las invitaciones que ha hecho, por ejemplo, la Universidad de Ingeniería, la Universidad San Marcos, SAM, el Centro de Ciencia y Tecnología y otras instituciones. De modo que está claramente demostrado que a la señora Keiko no le interesa la ciencia, mientras que Pedro Castillo, desde el inicio, está con el discurso de la ciencia para resolver los problemas del Perú. Sí. Esto obviamente lo hemos comprendido desde el año pasado y por eso es que hemos optado por el apoyo y formar parte del equipo de Pedro Castillo. Pero por otro lado quisiera decirte, Fernando, que me parece increíble cómo los empresarios en su desesperación llegan a una serie de mentiras. Pedro Castillo no tiene nada que ver con el marxismo, el leninismo, ni el comunismo, ni el chavismo. Eso nosotros estamos claros, que hemos analizado los científicos más brillantes del Perú en el extranjero. Estamos con el Harald Helmut, el matemático que ha resuelto un problema hace 200 años sin resolver. Hay economistas, doctores de economía, en matemáticas, biólogos, de todas las disciplinas de alto nivel. Claramente dicen que la prensa mayormente está dando cabida a gente que miente y se contradice. Por ejemplo, Márquez, tú me has escuchado bien, dice, el señor Castillo está prohibiendo las importaciones. Después dice, quiere ser como Venezuela. Y añade, en Venezuela todo se importa. Él mismo se contradice, o sea, no saben qué decir. Y después el señor Márquez se refirió al documento programático presentado por Pedro Castillo. No le atribuyó eso a haberlo dicho él directamente, pero está escrito en blanco sobre negro en el plan de gobierno presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones. Eso, como hombre de ciencia, usted tiene que reconocer. Hay un programa, históricamente, estimado Fernando, yo estoy analizando el problema, incluso he conversado con Cerrón para conocer el tema de dentro, del interior, ¿no? Y está claramente demostrado históricamente que el señor Pedro Castillo se inscribió en el partido para postular a la presidencia, pero no abraza lo que está escrito en ese famoso ideario. Nada que ver. Él, además, en todo su discurso, nunca ha pronunciado la palabra marxismo-leninismo. Modesto, ¿cómo está? Ha pronunciado Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en ese ideario no está Ministerio de Ciencia y Tecnología. Son como el agua y el aceite. Claro, más, justamente eso es lo que queremos tener claro. Están tratando de una campaña contra Castillo. Aparentemente no quieren que Pedro Castillo llegue a la presidencia de la República. Sí, Modesto, yo le entiendo perfectamente el tema de un ofrecimiento de un Ministerio de Ciencia y Tecnología para plasmar todo el trabajo que no se ha recogido en las últimas décadas. Pero, ¿cómo entender la ideología del señor Pedro Castillo
cuando permanentemente, cuando él señala algo, aparece en las redes sociales el señor Cerrón como el dueño del partido, dueño del ideario, y todavía encima le advierten que si se separa del partido, si es que llega al gobierno, va a ser el comienzo de su desgracia. Usted, que es un científico, la evidencia también tiene parte en una confusión que genera, por lo menos confusión que genera entre lo que dice el señor Castillo y lo que evidentemente dice el señor Cerrón y su propio partido. Bueno, justamente esa es la demostración que Cerrón y Castillo no es la misma cosa. Cerrón aparentemente no quiere que Pedro Castillo sea presidente. Y como usted sabe, quien está en este momento postulando a la presidencia es Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. No está el señor Cerrón. Los opositores siempre llevan el tema al señor Cerrón, pero que no tiene nada que ver. Y el hecho de que se quiera oponer eventualmente ante el gobierno de Pedro Castillo dependerá, por supuesto, del Congreso, que son demócratas todos ellos, y sabrán defender la democracia y evitar que cualquier otro externo tenga que intervenir. Señor Montoya, quisiera precisar algo que dijo usted sobre los empresarios. Defendemos la democracia, defendemos el mercado hacia afuera y hacia adentro, no solamente para exportar materias primas que solamente alcanza para que algunos pocos sean ricos y la gran mayoría sufra lo que estamos sufriendo hasta ahora. Todo el mundo lo reconoce, que hay errores, que hay que cambiar, y la señora Keiko ha pedido perdón por todo lo que ha hecho. Los empresarios dicen lo mismo, hemos hecho mal, pero por favor denme nuevamente la oportunidad para hacer lo mismo con la misma gente, los mismos que han gobernado siempre. Hemos comprendido, Montoya, su punto de vista, y señor Montoya. Y pida que le dejen todavía la oportunidad de seguir haciendo lo mismo. Muy bien, ahora hay que precisar algo. Usted está hablando de los empresarios en genérico, eso es poco científico, y le preciso que ni en el comunicado de la Sociedad Nacional de Industrias, ni en lo que nos ha dicho esta mañana acá el señor Márquez, ha hablado para nada sobre chavismo, comunismo y nada de ese tipo atribuido a Pedro Castillo. Ha sido prudente en evitar él, en nombre de su sociedad y de sus gremios, toda referencia a eso. Ahora quería preguntarle algo sobre espíritu científico, que es el de el rigor en las afirmaciones que uno formula. El señor Castillo ayer ha dicho que se está tramando un fraude, puesto que no se ha aceptado la observación electoral de un grupo de jóvenes socialistas de los Estados Unidos. Pero el señor Castillo no sabe que hay 22 organizaciones internacionales inscritas en el plazo previsto por la ley, mientras que esta, que ha sido rechazado, lo ha sido exclusivamente porque se ha presentado a pocos días de las elecciones. ¿Por qué no le ha informado a alguien que así son las cosas desde el punto de vista de nuestro marco normativo, en vez de que se lance a decir algo que desacredita nuestras autoridades electorales? Bueno, ese tema no lo he estudiado. Pero usted reconoce que si lo que yo digo es verdad, falta rigor científico para hablar con propiedad. Mire, no conozco el tema, para ser sincero, no lo he escuchado ni a nadie respecto. He estado concentrado en la conversación con los científicos, pero lo que sí le puedo señalar es que el señor Pedro Castillo, en conversaciones que hemos tenido con él, ha sido claro en decir que él va a respetar todo lo que sea dentro de la ley, todo lo que sea dentro de la Constitución, y es por eso que en gran cantidad de científicos que saben razonar, le creemos a Pedro Castillo, y nos da muchas dudas el eventual arrepentimiento y la demanda de perdón de Keiko Fujimori, porque sigue con el mismo modelo, sigue con la misma gente, sigue con el mismo mensaje de mentiras. Oiga usted, cuando usted le escucha decir que Pedro Castillo va a estatizar los kioscos, eso es una mentira increíble, y está prometiendo un montón de dinero a cada uno de los peruanos. Pedro Castillo tiene el honor y la honestidad de no decir que cualquiera hubiera podido hacerlo, y yo duplico la oferta de la señora
Keiko Fujimori. Muy bien, usted me da, muy bien. Ella promete 10.000, yo le doy 20.000. Bueno, pero Modesto Montoya, muchas gracias. El tiempo nos ha vencido. Muchas gracias por sus explicaciones. Hemos comprendido su punto de vista. Y sabemos que usted es un defensor de la ciencia desde hace mucho tiempo, desde Francia, cuando yo lo conocí a usted. Muchas gracias y muy buenos días, señor Modesto Montoya, físico nuclear, miembro del equipo técnico de Pedro Castillo. Vamos a una pausa, Mónica, y entramos al segmento final de Ampliación de Noticias.